Marcial Maciel, el depredador sagrado, un personaje repleto de patologías eclesiásticas, teológicas, de poder, de sexualidad torcida y de engaños. Protegido por la Iglesia, construye un imperio financiero a nivel internacional gracias a los vínculos con el franquismo. Los videos inéditos de Marcial Maciel, parte 2, los legionarios crecen gracias a sus vínculos con el franquismo, aquí, en Sacro y Profano. Buenas noches, muy buenas noches. El escritor y periodista Emiliano Ruiz Parra comparte con Sacro y Profano videos inéditos de Marcial Maciel. En la entrega anterior de Sacro y Profano vimos a un Marcial Maciel empoderado, protegido bajo el pontificado de Juan Pablo II. Negó siempre las desviaciones morales de la Legión, con mucha parsimonia y con mucho convencimiento. Cultivó al extremo el culto a su personalidad. Vimos cómo entraba y aplaudía y él se engrandecía. Y sobre todo, ahora vamos a ver uno de los elementos interesantes de cómo crece, sobre todo la expansión internacional, bajo el amparo del franquismo. Los legionarios se van expandiendo y agradezco nuevamente tu presencia aquí en Sacro y Profano para seguir comentando estos videos que son una verdadera joya para poder ver en acción, escuchar la voz, etc. Yo te confieso que no me impresionó mucho más. Yo me lo imaginaba una persona de una personalidad muy fuerte y no, se me hace así como muy, hasta simplón en cierto sentido. Yo te agradezco muchísimo la invitación renovada a tu programa, Bernardo, para poder dar a conocer esta serie narcisista que se hizo Marcial Maciel a sí mismo. Y efectivamente, tienes razón, no era ni una personalidad magnética, ni un gran orador, ni un hombre que dijera cosas muy inteligentes, ¿no? Más bien, su crecimiento fue por una astucia, por su capacidad de generar estas redes, algunas muy oscuras. Muy bien, ¿qué te parece si empezamos a ver el video en donde él lamenta el haber sido expulsado de 2 seminarios, uno en Veracruz y otro, este seminario que durante la Guerra Cristera se fue a Estados Unidos, se llamó el Seminario Moctezuma. Veamos Marcial Maciel lamentándose haber sido expulsado, sobre todo del Seminario Moctezuma. Expulsado de Veracruz, pues pensando en cómo resolver el problema, fue cuando me dirigí al arzobispo de Chihuahua, que me mandó a Montezuma. Expulsado de Montezuma, pues sí, tuve un poco de desconcierto. La expulsión de Montezuma fue mucho más fuerte para mí, quizá la primera sacudida verdaderamente fuerte en el orden del sentimiento, no de la fe, en el orden del sentimiento, porque sí me dolió muchísimo dejar todo aquel grupo de jóvenes que estaba ya tan empeñado en acompañarme en la fundación. Emiliano, ¿cuáles fueron las razones reales de estas expulsiones? Bueno, primero me parece muy interesante que no puedan evitar hablar de las expulsiones de los seminarios, porque claro, aunque después quieran fabricar una historia endulzada, quedaron huellas de este tipo de expulsiones y de otras muchas cosas. La expulsión de Veracruz lo expulsa su propio tío, Rafael Guízar y Valencia, y lo que hay, los testimonios que tenemos, que lo expulsa, y además hay un choque muy fuerte entre los dos. Otro tío, obispo, lo ayuda a que se vaya al seminario interdiocesano de Montezuma, que estaba en Arizona, porque con la Guerra Cristera efectivamente no había seminarios en México,
y es como un seminario en el exilio. Y aquí es muy interesante porque Maciel siempre sostuvo que a él lo habían expulsado porque estaba fundando una nueva orden, como que estaba robándose vocaciones, ¿no? Es una versión endulzada. Lo que es interesante también es que de Montezuma lo expulsan y le dan media hora para agarrar sus cosas e irse. Es una expulsión fulminante. Y además lo boletinan. Él después ya no puede entrar a ningún otro seminario. Y la pregunta es, ¿realmente que un jovencito hubiera estado generando un grupo religioso ameritaba una expulsión fulminante? Y no, lo que es más probable es que estas expulsiones, efectivamente, cuando se dan más bien por escándalos sexuales. Entonces, es mucho más probable que lo hayan echado, pues porque estaba generando ahí pues, situaciones probablemente de abuso con otros compañeros, ¿no? Joder. ¿Qué te parece, Emiliano, si ahora vamos a ver un video en donde el propio Maciel se maravilla de la expansión, ¿no? Como si fuera una expansión fruto de la divinidad, un crecimiento tremendo. Es muy interesante ver a Marcial Maciel autoelogiándose. Desde luego yo también, si me paro a reflexionar, pues quedo extrañado, maravillado del ritmo que ha seguido la Legión en su realización, porque son tiempos tan cortos en que se han metido tantas cosas que digo, bueno, humanamente, ¿cómo? ¿Cuántos éramos? ¿Cuántos somos? ¿Por qué todo esto? Y ahí está. Bueno, aquí, Emiliano, tenemos el caso de preguntarnos seriamente las razones de la expansión, porque hay que reconocerlo, de un pequeño grupo que va creciendo y va teniendo vocaciones, etcétera, y después se convierte en no solamente en una fábrica de vocaciones religiosas, sino también en empresas económicas muy redituables en torno a temas de pobreza, ¿no? Temas de caridad, colegios, universidades, etcétera. ¿Cómo entender esta expansión de los legionarios de Cristo? Pues tiene varias fases, ¿no? Primero, efectivamente, hay una fase muy artesanal del propio Maciel, yendo a los pueblitos del Bajío, de los Altos de Jalisco, a reclutar jóvenes, sobre todo güeritos, ¿no? Sí, le gustaban bonitos, le gustaban, ¿verdad? bonitos, güeritos, y además, y esto lo va a usar después también para dar una imagen, digamos, muy blanca de su congregación en Europa, en Estados Unidos. Entonces ahí empieza él llevándose niños de familias muy católicas y ofreciéndoles una casa con alberca, caballerizas, tanto en México y después en Europa. Pero después entra a una fase que ellos mismos, porque esto lo han dicho en entrevistas, ¿no? Que ellos trabajaban o trabajan con una mentalidad empresarial, o sea que ellos se ponen metas de crecimiento y las cumplen, lo cual primero pues es completamente extraño al Evangelio, o al menos en el Evangelio no he visto nada así, y segundo implica una presión muy fuerte. A mí me lo han dicho ex consagradas, nosotras poníamos una gran presión en las niñitas para que entraran al Regnum Christi, que era este brazo laico femenino de la congregación, así como hay un brazo masculino de sacerdotes, solo hay. Entonces hay esta presión muy fuerte de que tú tienes que entrar a la legión, porque si no, todas las almas asociadas a tu vocación se van a condenar, ¿no? Empieza también una cadena de chantajes muy fuertes. Y eso es lo que también les permitió crecer, junto con que ser de la Legión de Cristo en algunos lugares como Monterrey era también parte del estatus de la élite. Niñas y niños ricos, niñas y niños bonitos, Sí. Con familias católicas, y a muchas de ellas, hay que decirlo, los legionarios las desplumaron, o sea, les arrebataron recursos. ¿Qué te parece si hacemos una pausa? Estamos conversando sobre la parte segunda de estos valiosos videos
que nos permiten conocer parte de la personalidad de Marcial Maciel. Regresamos en un momento. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos viendo videos inéditos, gracias a Emiliano Ruiz, quien tuvo la fortuna periodística de poder acceder a estos materiales. Y es muy interesante porque, a pesar de que son videos que tratan de glorificar o responder frente a las acusaciones a Marcial Maciel, nos permiten entender rasgos muy característicos de él. Y uno de ellos es la manipulación que tiene Marcial Maciel y cómo utiliza a las personas, a las redes. Vamos a ver este video para ver cómo logra sus fines. Y vine aquí a hacer mis 2 horas de oración para pedirle al Señor que iluminara a Rubio Mañé, que no se le olvidara lo nuestro, iluminar al ministro de Asuntos Exteriores para ver si me recibía para poderle contar el problema de las becas. Y el día siguiente, a las 9:30 de la mañana, me llamó Rubio Mañé para decirme que el ministro me esperaba en el Palacio de Santa Cruz a las 7 de la tarde. Como decías, Emilio, es un hombre audaz, es un hombre que tenía como un instinto muy agudo por el dinero, por las relaciones, por el poder. Y aquí en el video vemos cómo utiliza a un intelectual mexicano, Jorge Ignacio Rubio Mañé, para alcanzar citas. Tenía una posición privilegiada, estudiaba y estaba vinculado a la embajada, y a través de él, que estaba convencido, lo convenció de la obra, y a través de él empezó a tener relaciones con diferentes miembros del gabinete de España. Y ahí habla ni más ni menos de una reunión con un alto ministro español. Qué bárbaro, qué personaje, ¿no? Qué personaje. Yo primero creo que todas aquellas versiones que dé el propio Maciel de encuentros casuales o de temas providenciales, hay que leerlas con un grano de sal, porque él se acostumbró a contar su juventud como que la providencia le iba poniendo a las personas. Y creo que es posible que haya pasado, no digo que no, solo tenemos a Maciel como testimoniante. Rubio Mañé murió hace mucho, pero también es posible que le haya llegado ya por una recomendación de empresarios y políticos mexicanos. Pero bueno, nada más poniendo eso como que no tomemos a Maciel como una fuente absolutamente confiable. Segundo, es muy interesante y qué bueno que has puesto ese énfasis en este programa, cómo el franquismo se convierte en el gran impulso en la primera época de Maciel, porque además cuando él funda la congregación, que al principio se llamaba Misioneros del Sagrado Corazón y la Virgen de los Dolores, él tiene una etapa filonazi, muy germanófila, y los seminaristas más jóvenes se acuerdan que ellos saludaban y decían Heil Christus, ¿no? Fíjate. Entonces, claro, después la convergencia con el franquismo es muy natural y eso los acaba de, cuajar como una congregación de ultraderecha, ¿no? Que terminarán eso de identificarse muy bien con Juan Pablo II, que tenía esta animadversión con el comunismo por sus propios orígenes. Entonces, pues van a llenar ese vacío, porque la iglesia o grandes sectores de la iglesia también en ese momento pues se convierten en sectores progresistas, liberales o que resisten a los fascismos, y ellos dicen, no, nosotros nos convertimos en esta otra sector muy de derecha, ¿no? No, es de derecha desde el origen, o sea, es la ideología cristera que está en el corazón, digamos, de Marcial Maciel, y por supuesto todo lo que sea conjuras, etcétera, que se conjuga muy bien
con el anticomunismo del Papa Juan Pablo II. Ahora bien, te invito a que veamos otros fragmentos que enviaste, y es como Marcial Maciel presume, se ufana de que él con 26 años es capaz de manipular, de embaucar a altos funcionarios, y en este caso estamos hablando del ministro de Relaciones Exteriores, ni más ni menos que un alto personaje del franquismo. Vamos a ver el video. Después del desayuno, nuestro padre sale hacia Madrid para entrevistarse de nuevo con el ministro español Alberto Martín Artajo. Recuerdo que me recibió un día como a las 8 de la noche, la fecha no la recuerdo, y vi que le dio mucha alegría el billetito, la tarjetita que le había mandado el cardenal Pizzardo de saludo. Y ya entonces le dije, con esto, señor ministro, pues ahora me queda nada más el pedirle a usted que me haga favor de ayudarme con algunas becas para traerme un grupito de filósofos aquí a estudiar, y algunos humanistas, para preparar bien estos sacerdotes para América Latina. Lo que repetía con frecuencia, que lo que no entendía era cómo, siendo él un ministro de Asuntos Exteriores, y cómo era la preparación que tenía, la personalidad, etc., se haya dejado enredar tan fácilmente por un sacerdote de 26 años. Pues estamos hablando de Alberto Martín Artajo, quien fue presidente, que era ministro de Relaciones Exteriores y que había sido presidente de la Acción Católica. La Acción Católica era el gran reagrupamiento de todos los católicos, muy conservadores, realistas, etcétera. Y bueno, de ahí viene este señor que fue nombrado del 45 al 57, o sea, duró cerca de 12 años. Y evidentemente fue una de las palancas importantes las que contó Marcial Maciel en estas primeras etapas. Sí, es increíble, ¿no? Es decir, cómo es que un muchacho de 26 años haya podido darle la vuelta a este señorón. Lo que él cuenta también es que Artajo le pone como la condición de tráeme una recomendación del cardenal Pizzardo. Así es. Y con eso yo te abro las puertas. Pizzardo era el secretario de Estado en aquel entonces, ¿no? Era un hombre muy poderoso en la Vaticano. curia, en el Vaticano, en la curia romana. Y Maciel pues se lo gana, se lo echa a la bolsa, va a ser uno de sus grandes protectores en esta primera etapa, inclusive protector cuando le cae una investigación ya por abusos sexuales en los 50. Entonces, esta escena comprime muy bien cómo ese muchacho tan joven, porque la verdad es que el crecimiento de Maciel de cuando tiene 20 a cuando tiene 30 años es meteórico. O sea, pasa de ser un seminarista expulsado a ser el dueño de una serie de inmuebles en Roma, en España, en México, en donde está su congregación. Y tiene mucho que ver con que se supo mover en el Vaticano, en un Vaticano destruido por la Segunda Guerra Mundial, y ganarse a gente como Pizzardo, para luego ganarse a estas personas como Alberto Martín Artajo, ¿no? Increíble. Bueno, ¿qué te parece si vemos unas imágenes que a mí personalmente me conmovieron? Porque son los lugares donde Marcial Maciel, digamos, sacrifica, abusa, ¿no?, de niños, y el video nos presenta los lugares donde se cometieron estos crímenes como glorificados, como espacios sagrados, donde Marcial Maciel tenía su espacio de hábitat, ¿no? Entonces, a mí, la verdad, sí me conmovió este cinismo con el cual el documental quiere santificar a estas imágenes. Esta era mi habitación. Después hay un pasillito y luego hay otra habitación grande, y aquella era el despacho. Y luego ya estas eran dependencias y enfermería.
por ahí se iba al coro en la capilla. Y por acá para los salones de clases y arriba los dormitorios. ¿Qué te parecen estas imágenes? Terribles, muy dolorosas. Hay que recordarle al público que Maciel atraía a muchachos jóvenes a su habitación o a la enfermería y les decía, el Papa Pío XII le ha dado un permiso especial, me ha dado un permiso especial para que las monjitas me alivien los dolores con masaje genital, ¿no? Una fabricación completamente aberrante. Y entonces, por favor, alivíame, ayúdame. Y esta era la introducción a una cadena de abusos que después podía convertirse en formar parte del harem, en tener relaciones sexuales colectivas con otros muchachos, en que tú atrajeras a jovencitos a la enfermería o a sus habitaciones. Entonces, claro, ver estas imágenes en donde con esta musiquita dulce se quiere decir, estos son lugares santos en donde dormía nuestro fundador, me parece que es un insulto a las víctimas de una manera muy directa, muy patente. Qué cinismo, a mí me parece cínico. Vamos a una pausa, estamos viendo la segunda parte de videos inéditos de Marcial Maciel y nuestro eje es precisamente su expansión gracias al cobijo que tuvo con el franquismo. Usted está en Sacro y Profano, regresamos en un momento. Regresamos, estamos conversando con Emiliano Ruiz en torno a videos inéditos en la televisión mexicana a nivel general sobre la vida de un personaje siniestro como es Marcial Maciel, una vida llena de turbulencias religiosas, un hombre manipulador en extremo. Y vamos a ver otra joya, Emiliano, otra joya que nos hiciste caer. Y esta joya es una joya de cinismo, en donde Marcial Maciel dice que él ama tanto a la Iglesia que la Iglesia está por encima de los legionarios y que si llegara el caso él podría sacrificar a los legionarios con el fin de fortalecer la Iglesia. Vaya video que vamos a ver. Hablábamos de la Legión como instrumento de Dios y el padre Lagoa, pues dentro de la misma conversación, yo le decía al padre Lagoa que realmente pues yo amaba más a la Iglesia que a la Legión. Si me pidieran cualquier sacrificio, incluso sacrificar la Legión para que la Iglesia continuara, yo la sacrificaría. Si la Legión es por la Iglesia, en cuanto que la Iglesia es el sacramento de Cristo para continuar la redención de los hombres. ¿Qué te pareció este video? Y gracias por ponerlo, porque no puede ser más elocuente, ¿no? Pues de un cinismo total y además tanto la Iglesia como la propia Legión tuvieron la oportunidad efectivamente de desaparecer a la Legión, de extinguirla después de los tremendos escándalos que se conocieron de Maciel cuando se supo que tenía una hija que había abusado de sus propios hijos, pero no lo hicieron porque era una gran máquina de generación de dinero, de vocaciones, y entonces pese a todos los escándalos, prefirieron que la Legión siguiera existiendo casi intacta. Muchos de los integrantes de la cúpula que estuvieron junto con Maciel y que muy probablemente supieron de sus vidas dobles y triples, siguen ocupando espacios directivos en la Legión de Cristo. Entonces, lo que nos deja ver este video pues es que era muy fácil para él, ¿no? En este sentido muy orwelliano de doble pensar o de que las palabras significan justo lo contrario de lo que están diciendo,
Pues por supuesto que no. Esta empresa que fue y que sigue siendo la Legión de Cristo, nunca estuvieron dispuestos a sacrificarla por la Iglesia. Pues muy bien, finalmente los legionarios, y muchas gracias Emiliano por esa segunda parte, esperemos que haya una tercera, finalmente los legionarios no se explican sin el apoyo en esta primera etapa de la dictadura franquista, ese fue uno de los acentos. Y vamos a ver qué sorpresas nos trae Emiliano Ruiz para una tercera entrega de estos videos inéditos de Marcial Maciel. Soy Bernardo Barranco y les espero la próxima semana aquí, en Sacro y Profano.